Welcome back to ABC News Live. First, we have breaking news. A New York appeals court has thrown out a $500 million fine in a civil fraud case against President Trump, his family, and his company. The court upheld a lower judge's ruling that found Trump liable of fraud by inflating his wealth to secure better business deals, but called the monetary penalty of more than $515 million excessive. Chief Investigative Correspondent Aaron Katersky is here with more. So, Aaron, what went into this decision? This is a 323-page opinion from the Appellate Division's First Department, and the judges are not. Ciertas acciones institucionales llaman la atención no solo por lo que hacen, sino por cómo revelan que algunos engranajes del sistema han dejado de funcionar como antes. El 27 de marzo de 2026, en el condado de Westchester, Nueva York, un registro judicial hizo oficial la ejecución de una sentencia civil contra el presidente Donald J. Trump. El documento, presentado por la Fiscalía General del Estado, autoriza acciones directas sobre bienes inmuebles vinculados al presidente, entre ellos propiedades emblemáticas como el Trump National Golf Club y la residencia conocida como Seven Springs. La medida se deriva de una condena por fraude civil que implica la manipulación de valores patrimoniales. Lo que antes se trataba en el ámbito de la retórica política pasó a operar bajo los mecanismos concretos del derecho procesal. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La ejecución patrimonial contra un presidente en ejercicio altera el patrón con el que suelen regirse las relaciones entre el poder político y la responsabilidad jurídica en Estados Unidos. Incluso en un sistema que valora la separación de poderes, son raros los momentos en que las instituciones estatales avanzan con medidas de expropiación contra un jefe del Ejecutivo Nacional. El ritual legal siguió los marcos previstos. Tras una sentencia condenatoria en primera instancia, los tribunales de apelación mantuvieron la exigencia de una garantía financiera proporcional al valor de la sentencia. La defensa intentó flexibilizar el monto exigido, alegando dificultades de liquidez y riesgos operativos, pero no tuvo éxito. La Fiscalía, por su parte, procedió a formalizar los registros en notarías estratégicas, preparando el terreno para posibles confiscaciones. Este conjunto de movimientos jurídicos no es inédito, pero se vuelve extraordinario cuando se aplica a la figura que ocupa la presidencia de la República. La respuesta institucional al impasse reveló un alto grado de coherencia procesal. Jueces de diferentes instancias reafirmaron que la norma aplicada a cualquier ciudadano también se aplica al presidente. La falta de depósito de la garantía autorizó, en los términos de la ley, el inicio de la ejecución. El presidente fue notificado, sus abogados apelaron, pero los plazos procesales continuaron corriendo. Hasta el momento, no hay medidas cautelares que suspendan la tramitación del proceso de cobro, lo que mantiene a la Fiscalía en posición de avanzar en el embargo de bienes. El contraste entre la imagen pública de un multimillonario invulnerable y la dificultad jurídica de movilizar capital para cumplir con un requisito legal básico amplía el alcance del caso. La naturaleza de las propiedades involucradas también contribuye a la dimensión pública del episodio. Los inmuebles en cuestión no son meros activos, sino piezas centrales de la construcción de la marca personal del presidente. Son proyectos que se mencionan con frecuencia en discursos y materiales de campaña, presentados como prueba de éxito y capacidad de gestión. Al convertirse en objeto de posibles acciones de expropiación, estos bienes pierden su condición de símbolos indiscutibles y pasan a formar parte de un proceso judicial común, sujeto a las mismas normas que se aplican a las empresas y a los particulares en situación de incumplimiento civil. La reacción de la defensa se basó en la tesis de que la ejecución representa un uso político del sistema judicial. El argumento fue llevado a los tribunales, acompañado de alegaciones sobre persecución institucional y desproporcionalidad de la pena. Pero hasta el momento,
Ninguna de estas interpretaciones ha sensibilizado a los tribunales. La opinión mayoritaria es que el proceso siguió los trámites habituales, basándose en pruebas documentales sólidas y en decisiones fundamentadas en jurisprudencia consolidada. La negativa de los tribunales a aceptar la tesis del trato excepcional refuerza la percepción de que el caso no se lleva a cabo al margen de la legalidad, sino dentro de los parámetros del debido proceso. La dinámica establecida por este episodio sugiere que los próximos pasos dependerán menos de la voluntad política y más de la capacidad concreta de respuesta de la defensa. La ventana para las negociaciones voluntarias se estrecha cada día y la estructura estatal involucrada ya ha dado señales claras de que seguirá adelante en ausencia de un cumplimiento espontáneo. Las decisiones judiciales hasta ahora apuntan en la misma dirección. No habrá suspensión de los efectos de la sentencia sin la garantía integral del valor estipulado. Y es a partir de este punto que el caso comienza a adquirir contornos más amplios, tocando los fundamentos del propio funcionamiento institucional de los Estados Unidos. Coberturas como esta buscan ofrecer una lectura contextualizada de los procesos en curso, sin atajos narrativos ni promesas de conclusiones definitivas. Si valora este tipo de análisis, puede ser interesante seguir nuestro canal para seguir accediendo a interpretaciones basadas en hechos y procedimientos formales. Es en este contexto que el funcionamiento entre diferentes niveles institucionales pasa a desempeñar un papel determinante en la forma en que avanza el caso. La sentencia condenatoria fue emitida por un tribunal estatal, pero sus efectos se entrelazan con mecanismos de registro inmobiliario, protocolos bancarios, organismos reguladores y operadores privados del mercado financiero. La Fiscalía General del Estado de Nueva York, al optar por registrar la sentencia en condados donde el presidente mantiene activos relevantes, como Westchester y Manhattan, activa un circuito de responsabilidad patrimonial que exige una respuesta coordinada de múltiples frentes administrativos. La medida no se limita a la intención política o a la liturgia procesal. Se trata de la aplicación concreta de una decisión judicial, mediante instrumentos ordinarios de ejecución basados en precedentes jurídicos y disposiciones legales ampliamente reconocidas. La tensión generada no se debe a una ruptura procesal, sino al hecho de que el destinatario de estas medidas es un presidente en ejercicio. A partir de ese momento, el caso deja de ser solo una disputa entre partes y pasa a reflejar los límites de funcionamiento del propio sistema. Trump no es acusado en un proceso aislado. Es objeto de múltiples acciones, con frentes abiertos en el ámbito penal y civil, tanto a nivel federal como estatal. Pero lo que distingue a esta ejecución patrimonial es su naturaleza objetiva y la ausencia de márgenes interpretativos en cuanto al incumplimiento. La exigencia de una fianza o caución judicial por el valor total de la condena está prevista en la legislación de Nueva York y cuenta con jurisprudencia firme sobre su obligatoriedad. No hay margen legal para excepciones vinculadas al cargo público o la notoriedad. El intento de la defensa de suspender los efectos de la sentencia sin presentar garantías compatibles fue rechazado sobre la base de este marco. El argumento de que la venta acelerada de activos causaría un perjuicio irreversible se consideró irrelevante ante el hecho de que el acusado tuvo la oportunidad de presentar alternativas viables, pero no lo hizo. Esta convergencia ayuda a entender por qué el caso está siendo seguido con atención por otras entidades federativas. La operación de cobro promovida por Nueva York puede servir de modelo para futuras acciones en otras jurisdicciones. La interdependencia entre los registros estatales y la capacidad de cruzar datos patrimoniales abre la posibilidad de que otros estados, eventualmente interesados en aplicar medidas similares, adopten estrategias análogas. Además, la reacción de los agentes del sistema financiero al intento de la defensa de obtener garantías revela una capa adicional.
Más de 30 empresas especializadas se negaron a emitir la fianza. La negativa, por sí sola, no constituye un juicio político, sino un indicio técnico sobre el riesgo percibido en el cumplimiento de la obligación. Estas empresas basan sus decisiones en la evaluación de los activos, la liquidez y el historial de cumplimiento. La uniformidad de las negativas apunta a un consenso del mercado sobre la inestabilidad operativa de los bienes presentados como garantías. El episodio también arroja luz sobre el papel de las notarías y los registros de la propiedad como eslabones decisivos del engranaje jurídico. Al registrar la sentencia, la Fiscalía garantiza que cualquier intento de venta, transferencia u ocultación de los bienes será bloqueado hasta que se cumpla la obligación. Se trata de un procedimiento administrativo, pero con profundos efectos sobre el control de los activos. La medida imposibilita la movimentación patrimonial sin la autorización expresa del Estado, lo que, en términos prácticos, congela partes significativas de la estructura empresarial de Trump. Aunque aún no se ha producido la ejecución total, las señales del sistema indican que la presión institucional se mantendrá hasta que se cumpla la exigencia legal. Hasta ahora, ninguna instancia superior ha concedido una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia o permita negociaciones paralelas. Este escenario tiene implicaciones más allá del caso específico. El precedente refuerza la autonomía de los estados para aplicar medidas de ejecución incluso contra titulares de cargos federales. Aunque el cargo de presidente concentra prerrogativas específicas en materia penal, especialmente en lo que respecta a la inmunidad durante el ejercicio del mandato, las obligaciones civiles no están protegidas por ese escudo jurídico. La Corte Suprema ya ha señalado en decisiones anteriores que los presidentes pueden ser objeto de acciones civiles mientras están en el cargo, siempre que las medidas no interfieran directamente en su capacidad funcional. Dado que la ejecución patrimonial se refiere a actos ocurridos antes del mandato actual y no implica restricciones a la libertad, se ajusta a los parámetros de legalidad ya consolidados. Estos elementos hacen que el caso sea particularmente relevante para los operadores del derecho, los periodistas especializados y los sectores de la sociedad atentos a los límites institucionales. La aplicación de la sentencia se lleva a cabo mediante instrumentos regulares, pero la figura involucrada confiere al proceso una visibilidad sin precedentes. No se trata de una persecución personalizada, sino de la respuesta de un sistema que, ante la inercia del deudor, aplica las medidas previstas en la ley. La negativa del Poder Judicial a abrir excepciones refuerza el principio de igualdad formal ante las normas. Este movimiento no solo indica que el sistema está en funcionamiento, sino que sus engranajes siguen girando incluso cuando el destinatario de las decisiones ocupa el cargo más alto de la estructura política del país. Hay un esfuerzo continuo por mantener el enfoque en los hechos y en los instrumentos legales utilizados, sin extrapolaciones retóricas. Es en esta línea que tratamos de conducir nuestros análisis. Si considera importante seguir este tipo de cobertura técnica y contextualizada, le recomendamos que permanezca atento a las actualizaciones aquí en el canal, donde seguimos priorizando el contenido basado en registros oficiales y la interpretación institucional fundamentada. A partir de registros ampliamente accesibles, la continuidad de la ejecución patrimonial relacionada con Donald Trump sigue suscitando interpretaciones divergentes entre los profesionales del derecho y los analistas del entorno institucional. Para un grupo de observadores, la continuación del proceso indica que el sistema jurídico mantiene su capacidad de funcionamiento incluso ante intensas presiones políticas. Desde esta perspectiva, la aplicación de medidas de cobro a un presidente en ejercicio demostraría que el principio de responsabilidad civil sigue aplicándose sin distinciones asociadas al cargo que ocupa el demandado.
Por el contrario, otros expertos reconocen la regularidad formal del procedimiento, pero consideran que el episodio pone de manifiesto un punto de tensión que puede tener efectos indirectos sobre la percepción pública de la legitimidad institucional. La controversia no se centra en la legalidad de la ejecución, sino en la forma en que es interpretada por diferentes grupos políticos y sociales. Hasta el momento no se ha llegado a un consenso sobre los límites que deben regir la restricción patrimonial cuando el afectado concentra al mismo tiempo el poder institucional y el protagonismo en una contienda electoral en curso. El debate gira en torno a una cuestión aún abierta. ¿En qué medida las decisiones técnicamente correctas pueden percibirse como excesivas en el ámbito simbólico? Los juristas que defienden una postura más cautelosa señalan que, incluso con pleno respeto a los ritos legales, la aplicación rigurosa de las normas en contextos de alta polarización exige una atención redoblada. La preocupación no recae sobre la validez jurídica del acto, sino sobre sus posibles repercusiones políticas, especialmente en un escenario marcado por una creciente desconfianza en las instituciones formales. Desde esta perspectiva, el caso que involucra a Trump se interpreta como un espacio de disputa de significados, en el que no solo se discute la eficacia de la sentencia o la legitimidad de la ejecución, sino también la imagen de imparcialidad del sistema ante la sociedad. La Fiscalía General de Nueva York ha reiterado que sus acciones se mantienen estrictamente dentro de los marcos legales y que no hay diferenciación en el trato de los acusados. Por otro lado, la defensa busca sostener una narrativa de excepcionalidad, caracterizando las medidas de cobro como selectivas u orientadas por motivaciones ajenas al proceso judicial. Esta divergencia ya se refleja en declaraciones públicas, estrategias procesales y posiciones políticas de aliados y críticos, desplazando gradualmente el debate del plano técnico al campo de la opinión pública. Los expertos en derecho constitucional observan que, aunque la ejecución patrimonial no interfiere directamente en el ejercicio de las funciones presidenciales, puede generar efectos indirectos sobre la gobernabilidad. La sucesión de disputas judiciales, restricciones patrimoniales y enfrentamientos procesales prolongados tiende a crear un ambiente de inestabilidad que afecta a la percepción de autoridad. Esto no significa necesariamente una pérdida inmediata de poder formal, pero puede debilitar la imagen de control y autonomía tradicionalmente asociada al cargo más alto del Ejecutivo. También hay una dimensión económica que cobra relevancia en este debate. Las dificultades relatadas para presentar garantías por el monto exigido ponen en tela de juicio las narrativas anteriores de solidez financiera vinculadas a la figura de Trump. El contraste entre el discurso público y la documentación presentada en el proceso refuerza las interpretaciones según las cuales parte de su proyección política se sustenta en construcciones simbólicas de éxito que no encuentran plena correspondencia en los registros formales. Esta discrepancia amplía el interés en torno al caso, que deja de ser solo una controversia patrimonial para asumir contornos más amplios, relacionados con la coherencia entre la identidad pública y la estructura financiera efectiva. Aún así, es fundamental destacar que el sistema jurídico sigue funcionando dentro de sus parámetros institucionales. Trump sigue teniendo garantizados sus derechos de recurso, negociación y presentación de garantías alternativas. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas iniciativas ha sido suficiente para detener el avance de la ejecución. El escenario sigue abierto, sin indicios concluyentes sobre los próximos acontecimientos. Las decisiones futuras, tanto en el ámbito jurídico como en el político, pueden alterar el ritmo o la intensidad del proceso. Por el momento, lo que se observa es que los mecanismos institucionales no han retrocedido debido al cargo que ocupa el acusado.
Es en este punto donde se concentra la principal inflexión interpretativa del episodio. Para algunos analistas, el caso representa un indicio de madurez institucional que demuestra la capacidad del sistema para aplicar sus normas incluso ante figuras de gran proyección pública. Para otros, sugiere una aproximación excesiva entre la política y esferas que deberían operar con la máxima neutralidad, aunque se hayan respetado los procedimientos formales. Estas lecturas coexisten en el espacio público, alimentadas por visiones distintas sobre el papel de las instituciones en períodos de alto conflicto político, sin que, hasta el momento, haya una respuesta definitiva. Por esta razón, seguir el desarrollo de este episodio exige algo más que prestar atención a los acontecimientos inmediatos. Implica comprender los procesos en curso, interpretar los matices jurídicos y observar los movimientos institucionales que se desarrollan fuera del foco principal. Seguimos acompañando este escenario en transformación, ofreciendo análisis basados en registros formales sin anticipar conclusiones. El caso sigue abierto y lejos de una conclusión definitiva.